en esta segunda ronda de preguntas. Yo quisiera, pues, hay 3 preguntas en cuanto a los dones, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿todos podemos tener dones? Esa es la pregunta. Sí, todos. Pablo es muy claro ahí en 1 Corintios, en el libro de Romanos, que así sea uno. Todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo, Él viene con ciertas virtudes. Solo que en todos no son las mismas, ¿no? Algunos tienen más, otros tienen menos. Podemos desear algunos, pero como dice ahí, la pregunta es clara. ¿Todos tenemos dones? Sí, todos tenemos dones. Solo que hay algunos que cuando usted lee la lista son más sobresalientes que otros, más codiciables algunos para algunos que otros, porque algunos queremos hablar en lenguas pero no queremos tener el don de misericordia. Unos quieren profetizar pero no quieren tener el don de servicio, pero son dones que el Señor da a su cuerpo en su diversidad y en según su soberanía. Amén. La palabra en Efesios, Corintios, compara a la iglesia con un cuerpo, ¿cierto? Para que por nosotros podamos entender la analogía. Y resulta que la iglesia, por ser en la iglesia residir el Espíritu Santo, nos compara entonces con un cuerpo, y en el cuerpo vemos que cada órgano y miembro que tenemos tiene algo que hacer, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, por ser residente en la iglesia, ha dado dones. Entonces cada cristiano tiene empleo en la casa de Dios. Tiene dones porque el Señor ha repartido, como ya se ha dicho entonces, de diferente manera, según la multiforme sabiduría de Dios, pero hay. Entonces cada cristiano tiene empleo. Amén, hermanos. Estas 2 preguntas, pues yo las quiero como relacionar, porque digamos, la primera es, ¿qué es el hablar en lenguas? ¿Sí? Pero aquí el otro hermano dice que yo debo ser bautizado con el Espíritu Santo y la señal es hablar en lenguas. Si yo hablo en lenguas, no soy bautizado y por tanto no tengo salvación. Entonces esa es las preguntas en 2 en 1, digamos. 2 en 1, ok. Entonces la primera era, ¿qué es hablar en lenguas? Ok. Un don del Espíritu Santo. Uh-huh. Ya. Claro. Sí, completamente. ¿Cierto? Es un don del Espíritu Santo. Hechos 2 nos muestra muy claramente cómo ese día se derramó del Espíritu Santo, y una de las expresiones de ese don, del don del Espíritu Santo, sus manifestaciones fue en hablar otro idioma, lenguas. En 1 Corintios 14, nosotros estuvimos haciendo un ejercicio y aparece 2 veces la palabra lengua extraña, ¿cierto? Y en una tercera aparece acompañada con la palabra, voy a leerlo para no decirlo de memoria, lengua desconocida. Resulta que en las 3 veces donde dice lengua extraña y lengua desconocida, en los manuscritos griegos más antiguos ninguno dice extraña y desconocida, solo dice lengua, ¿cierto? Entonces, ahorita que estuvimos con los hermanos en Cuba, los hermanos tienen unos dones bien especiales, y en uno de ellos una hermana tenía dones de lengua e interpretación de lenguas. La experiencia que nosotros vimos y una experiencia que nos contaron ellos fue que una persona entró a la comunión, lo invitaron, la persona sabía hablar italiano. Entonces el Espíritu Santo dio una palabra en lenguaje italiano. Estoy contando la experiencia de los hermanos, y yo también vi una experiencia en un lenguaje, en lenguas e interpretación. Entonces dice que la hermana habló y la persona que sabía italiano entendió lo que le dijo la persona. Un hermano se levantó, preguntó que si alguien entendía lo que había dicho. Nadie dijo nada, la persona sí entendió, pero él se quedó callado. A los días el Señor lo redarguyó y le dijo, habló con los ancianos y le dijo, yo entendí todo lo que ella estaba diciendo y todo era para mí,
¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos visto en Hechos. Ahora, hay otra posición. Hay otra posición, otra interpretación de las lenguas, y es que un sector del cristianismo, sobre todo el movimiento neopentecostal, dice que las lenguas es que hay una persona que habla en un lenguaje que no se entiende, o sea, inteligible, un lenguaje que no se entiende, y que la persona que está escuchando puede entender lo que ella está diciendo, pero el lenguaje no se entiende, o sea, no es un lenguaje conocido, ¿cierto? Esa es lo que otro sector del cristianismo entiende acerca de eso. Y 3, cuando examinamos Hechos del Espíritu Santo, no todas las personas sobre las cuales vino el Espíritu Santo o salvó hablaron en lenguas. O sea que no es una regla. No todas. Examínelo y va a mirar que no en todos hubo esa manifestación. ¿Listo? Ahora, 1 Corintios 28 dice, todos hablan en lenguas. A una iglesia que tenía muchos dones, Pablo dice, no. ¿Cierto que sí? Ahora, la salvación es por el recibimiento del Espíritu Santo en el corazón de la persona. No dice la Biblia que la persona debe evidenciar lenguas para demostrar que es salvo. No, porque no todos van a hablar lengua. Entonces, lo que enseña un sector del movimiento pentecostal es que si no habla en lenguas, usted no es salvo porque es un sello de que es salvo. No, el sello de que es salvo es que Cristo está en su corazón y creyó en el Señor, se arrepintió de sus pecados. Amén, hermanos. Bueno, estos ya son temas varios, las preguntas que siguen. Bueno, entonces ya son como más específicos, no como en un tema más amplio, sino más específico. La primera es, ¿qué es la guerra espiritual? Bueno, es evidente que la guerra espiritual no es un lenguaje fuera de la Biblia, ¿no? Pablo en capítulo 6 de Efesios nos dice que la iglesia es comparada como un soldado que tiene unas armas, que tiene una armadura. Entonces, ningún soldado tenía armas y armaduras para jugar fútbol, sino que ellos estaban en una guerra, ellos estaban en un conflicto. Así es evidente que el reino de Dios sufre un conflicto con el reino de las tinieblas. Y existe una guerra y una oposición entre estos dos reinos. Y esa guerra existe desde el Génesis. El Señor puso una enemistad desde Génesis, se ha desarrollado a través de los tiempos. Y ahora nosotros como pueblo de Dios hacemos parte de ese conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, la guerra espiritual que se describe en las Escrituras es bien diferente a la guerra espiritual que se habla en el movimiento neopentecostal o en algunos movimientos carismáticos y pentecostales. Porque hoy en día el cristianismo habla de una guerra que no tiene raíces bíblicas, ¿sí? Donde los cristianos están atando y desatando, donde los cristianos llegan a una ciudad y hacen planes para derribar las potestades de esa ciudad, donde los cristianos identifican las potestades y confiesan un conflicto lleno de ingredientes que no se encuentran en las Escrituras. Yo pudiera recomendarles un estudio muy bueno de Efesios 6 del hermano John MacArthur. Él en ese estudio habla lo que es la guerra espiritual en la vida cristiana, haciendo una descripción de cada una de las partes de la armadura y lo que verdaderamente es ese conflicto. Por ejemplo, como para que usted se haga una idea, el yelmo de la salvación. ¿Dónde se pone el yelmo? ¿Dónde es la guerra? En la mente. La guerra muchas veces no es atando y desatando demonios. La guerra es poniendo todo pensamiento a los pies de Cristo. ¿Me está entendiendo por qué le digo que el conflicto o la guerra espiritual que se habla en nuestros días es diferente al que estaba describiendo Pablo en Efesios 6? Entonces hay una serie de herramientas que Pablo dice ahí. Por ejemplo, el calzado. ¿Cuál es el calzado ahí? El Evangelio.
Entonces, ¿cómo debemos ir? ¿Pisoteando demonios y haciendo cánticos donde estamos pisoteando a Satanás? ¿Así se avanza en el reino de Dios? ¿Cómo se avanza el reino de Dios? Predicando el evangelio, llevando a las personas al arrepentimiento de la fe genuina en Cristo. Entonces, definitivamente este es uno de los temas que el cristianismo se ha perdido, porque el movimiento, especialmente de la prosperidad, introdujo unas prácticas llamadas guerra espiritual, llamadas prácticas del reino, que son muy distantes de las escrituras, más no son muy comunes, ¿no? Entonces hoy tenemos a los cristianos haciendo una serie de prácticas que son ajenas a lo que enseñan las escrituras en cuanto a lo que debería ser el verdadero conflicto de los cristianos. Entonces sería muy bueno algún día poder, o bueno, ahí está el estudio del hermano, que yo pienso que de los pocos que he escuchado que me ha gustado y que ha sido muy claro en relación a eso. Usted lo podría escuchar, eso está en internet, sí, en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Aporto un poco a lo que se ha dicho con mucha claridad. Se enseña hoy acerca de que cuando llegamos a algún lugar tenemos que empezar una guerra contra los principados y potestades que hay. Me leí un libro, no voy a decir el nombre para que no lo lean, donde ubicaron unos potestades en Turquía, y entonces se fueron hasta Turquía a hacer guerra espiritual en un monte X, porque ahí habían identificado ciertas potestades. Lo más confiable para el cristiano es su palabra, la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos el proceder de los apóstoles, nos vamos a encontrar cómo debe ser nuestro proceder. Aquí tengo el caso en Hechos 16, donde Pablo llega a Filipos, predica el evangelio, y en el camino de predicar el evangelio se encuentran con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, de pitón. Hermanos, efectivamente, nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero la escritura nos deja un registro equilibrado de cómo debe ser nuestro proceder, ¿cierto? Cuando estemos predicando el evangelio nos vamos a encontrar con ciertas situaciones, pero la lucha espiritual no es solamente, digamos, expulsar demonios. La lucha espiritual tiene muchos aspectos para que nosotros consideremos, ¿sí? ¿No le parece una lucha espiritual la guerra que tenemos enfrascado contra el viejo hombre? Hay muchos aspectos. Entonces es muy importante lo que decía el hermano acerca del libro que habla acerca de la armadura de Dios. Precisamente el libro de Efesios expresa varios aspectos importantes de lo que es la iglesia, y uno de ellos, para terminar, lo introduce Pablo como último ítem, mostrando efectivamente que la iglesia, aparte de ser la novia, la esposa, de ser el cuerpo de Cristo, el poema de Dios, también es un guerrero, porque recuerde, hay dos figuras muy claras, y es la de Nehemías, que con una mano iban espada y con la otra iban edificando, porque precisamente en medio de la edificación se va a dar una guerra, porque el Señor lo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir entonces? Que iba a haber una lucha donde el infierno entero se va a levantar en contra del edificio de Dios, ¿cierto? Entonces es ahí donde empezamos a aplicar la panoplia de Dios, la armadura de Dios. Amén, hermanos. Este hermano o hermana les quiere preguntar: cuando no hay apóstol, ¿cómo se nombra a los hermanos ancianos? Bueno, esa es una buena pregunta. Estamos hablando Nosotros de duramos 3 horas hablando de ese tema en estos días. Entonces, bueno, el nombramiento de ancianos tiene varios ingredientes que nosotros debemos considerar. Entre esos, la figura de los hermanos que tal vez trabajaron en esa iglesia y la acompañaron, que serían los obreros o apóstoles. Ahora, nosotros debemos saber que definitivamente la situación, cómo se forma la iglesia, el estado de la iglesia, el estado de la obra, va a condicionar un poco el nombramiento de los ancianos, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos en las escrituras de algunas cosas que deben estar muy claras. Por ejemplo, la Biblia nos habla de las características de los ancianos, ¿sí? En Tito, en Timoteo. La Biblia nos habla de que ellos deben tener una vocación de Dios, ¿sí?
La Biblia nos habla que ellos deben tener buen carácter, ser buenos cristianos, buenas familias, que conozcan la doctrina. La Biblia nos habla que ellos deben ser probados primero. La Biblia nos habla de que la iglesia debe reconocer el trabajo de ellos. Y la Biblia nos habla que cuando esa iglesia fue fundada por ciertas personas y ellos han acompañado ese trabajo, ellos deberían ser los responsables de ese nombramiento público. Ahora, hay casos como Jerusalén donde los obreros o apóstoles eran ancianos en Jerusalén, ¿sí? Tenemos el caso de Pedro, que dice que era apóstol, pero también dice que era un anciano entre los demás ancianos, un pastor entre los demás pastores. Entonces nosotros pensamos que en el caso donde no hay una obra, pero la iglesia local ya tiene un liderazgo conformado por hermanos que trabajan en esa obra o en esa iglesia, ellos podrían acompañar ese trabajo. Ahora, en el caso donde no hay apóstoles, el nombramiento simplemente es otro de los requisitos o otro de los ingredientes que el Señor coloca para el trabajo que una persona ya está haciendo. Puede haber un lugar donde nunca haya un nombramiento, pero si hay verdaderos ancianos, ellos tienen la madurez, ellos tienen la experiencia, ellos tienen el trabajo, ellos tienen el testimonio, ellos tienen la familia, y aunque nadie los nombre, como Dios los llamó y el Espíritu Santo los comisionó, ellos están cumpliendo una función. ¿Me hago entender? Hay lugares donde el Evangelio llegó de maneras muy misteriosas. China es un ejemplo. ¿Quién podría pensar, o podríamos decir, quién nombró a Watchman Nee anciano o pastor? ¿Sí? O quién nombró a algunos misioneros que fueron a ciertos lugares y ellos comenzaron una obra, ¿sí? Entonces los ingredientes del Nuevo Testamento, pienso yo personalmente, que aunque nos dejan el diseño de Dios, deben ser aplicados también en ciertas condiciones donde se pueda llegar. Y nosotros debemos saber que la iglesia, yo pienso algo parecido a lo que pensaba John Nelson Darby, que él decía que de alguna manera la iglesia está en una ruina donde es imposible que ella vuelva a su normalidad en plenitud. Y eso es cierto, hermanos. Si nosotros hablamos de unidad, por ejemplo, en nuestra localidad, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántos hermanos hay? En nuestro país, ¿cuántas iglesias con tanta diversidad, dificultades? Entonces, llegar a pensar que va a haber una normalidad según el Nuevo Testamento, yo pienso que sería un idealismo que es casi imposible en su generalidad. Ahora, en la medida que crezcan las iglesias, que en las iglesias hayan hombres de Dios, en la medida que Dios envíe, en la medida que esos hombres que sean enviados trabajen en nuevos lugares, edifiquen en esos nuevos lugares, esas figuras van a ser restauradas. Pero yo pienso que en nuestros tiempos tenemos no solo una ruina en el aspecto de la obra, sino en las mismas iglesias locales. Entonces Dios necesita restaurar muchos aspectos en medio nuestro, restaurar el gobierno, restaurar los roles de la familia, restaurar el evangelismo, restaurar una serie de cosas que en la medida que Dios comience a restaurar su iglesia, esas figuras que encontramos en el Nuevo Testamento van a ser cada vez más visibles. Entonces, ¿qué le aconsejaría a una iglesia local que está en una situación como esa? No hay ancianos, no hay obreros que los puedan acompañar o que hayan fundado esa iglesia o que tengan el testimonio en la región de que son obreros. Entonces, las cosas que son de Dios muchas veces Él las comienza a hacer por el Espíritu en lo personal. Los ancianos son llamados primeramente por el Espíritu de Dios. Y eso es evidenciado a través de una obra de Dios en su corazón, a través de un encargo en la palabra, a través de una madurez en la vida, a través de una familia que corresponda a eso y a través de un trabajo local, ¿sí? Nosotros podemos tener un trabajo de varios años sin ser nombrados, pero ese trabajo va a dar evidencia que es necesario que haya un nombramiento, porque ya todos ven que realmente nosotros tenemos el perfil y cumplimos el trabajo que Dios nos ha encomendado de pronto de pastorear y dirigir una iglesia. Ahora, como necesitamos orar que Dios restaure la normalidad de la iglesia, también necesitamos orar para que Dios restaure una normalidad en la obra, donde encontremos figuras como Pablo y el equipo de Pablo trabajando en una región, que Dios los usa fundando iglesias nuevas, que Dios los usa edificando esas iglesias, que Dios los usa acompañando esas iglesias para que ellos tengan la autoridad y el trabajo para poder acompañar aún en el nombramiento de esos hombres que han de cuidar esa iglesia. Entonces yo pienso que es una pregunta compleja, tal vez también por la situación
en la que se encuentra la iglesia en nuestros días, en nuestro país, pero que en la medida que el Señor va trabajando y normalizando, vamos a ver cada vez más eso. Ahora, también pienso que sería una irresponsabilidad nombrar ancianos cuando las personas, aunque tengan la figura del apóstol, los ancianos no correspondan con todo el perfil bíblico. Una persona que no tenga una buena familia, no tenga una doctrina clara, no tenga un llamamiento por el Espíritu Santo, no tenga un trabajo previo, nombrarlo sería causarle un gran problema a la iglesia también. Porque la responsabilidad espiritual de pastorear una iglesia no es para cualquiera. Tienen que ser hombres llamados por el Espíritu Santo. Entonces no es un asunto que sea tan sencillo ni que se va a producir de una manera tan superficial. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en el corazón? Pienso yo, tener la oportunidad de trabajar en los hermanos, invertir tiempo en los nuevos creyentes, capacitar a los nuevos varones de la iglesia, doctrinalmente, familiarmente, para que ellos crezcan. Porque realmente también nosotros nos damos cuenta que la obra beneficiaría más las iglesias invirtiendo en la preparación de ancianos que en más que en su nombramiento. No sé si me hago entender, hermanos. Nadie se pone en un oficio si no está preparado antes. Y muchas veces nosotros queremos nombrar sin preparación. Entonces nosotros deberíamos orar para tener ese encargo de preparar más hombres al ministerio, para que estén adecuadamente llenos de todo lo que ellos necesitan para cumplir una labor que realmente es una labor que se necesita cada vez más en medio nuestro. La pregunta es si no hay apóstol, ¿cómo se nombrarían los ancianos? Cuando nosotros examinamos la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, donde está este ambiente, vemos que no todos los que estaban con Pablo eran apóstoles, ¿cierto que sí? Eran compañeros de la obra, ¿cierto? Unos trabajaban en una región, otros trabajaban en otra región y estaban en comunión con las iglesias y con el apóstol. Entonces, viendo esto, lo que decía el hermano, los obreros que trabajan, que vienen acompañando iglesias, que conocen el proceso de las iglesias, como era el caso de Tito. Tito es un caso muy particular, porque Tito era un compañero en la obra con Pablo, y tiene un encargo de la obra, es cuando llega a la ciudad, a la isla de Creta, y para que él pudiera hacer ese trabajo de corregir lo deficiente y nombrar ancianos, era porque él venía acompañando el trabajo de las iglesias en Creta, porque eran varias iglesias. Entonces hay varios ingredientes que se deben tener en cuenta, pero en este caso, y como no están registrados, pero creemos que en muchos casos del Nuevo Testamento sucedieron de la misma manera, donde el apóstol personalmente no iba, sino que había un grupo de hermanos que trabajaban en ciertas regiones y en comunión encomendaba a los hermanos para ello. Amén, hermanos. Bueno, este hermano o hermana dice: ¿cuál es el instructivo si los hermanos no se reúnen en una casa, sino en un local, respecto a cómo se paga el arriendo del mismo? Aquí la iglesia, parte de la iglesia en Ciudad Bolívar y parte de la iglesia en Villavicencio, porque no somos toda la iglesia en Villavicencio y no somos toda la iglesia en Ciudad Bolívar, ¿cierto? Parte de la iglesia. Estamos entrando en lo que estamos viendo ahorita. Cada iglesia, a medida que va caminando, va percibiendo cómo debe empezar a hacer las cosas. Pero generalmente cada asamblea tiene una bolsa donde recoge ofrendas, y lo más natural es que la misma iglesia pueda solventar los gastos que ella necesita para su normal funcionamiento, ¿cierto? Cuando estábamos reunidos en la casa, pues no generaba ningún costo, ningún gasto, pero ya no podemos meter 100 personas en la casa. Eso nos va a generar
un costo, una responsabilidad, y pues pensaría que lo que se recibe en cada iglesia local se debe apartar para suplir las necesidades de la iglesia, de lo que la Biblia enseña. Amén. Yo pienso que eso es lo normal, ¿no? No solo en cuanto al alquiler del lugar. Muchas cosas. La iglesia, de las ofrendas que se recoge, debe costear los gastos que tiene una iglesia, ¿no? Entonces eso sería lo normal en cuanto a eso. Amén, hermanos. Ahora, para eso tiene que haber una administración de ofrendas, hay unos encargados y se deben recoger ofrendas, ¿no? Que eso sería lo normal de las iglesias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Bueno, esta dice: ¿cómo fue que se generaron los pueblos de gigantes? ¿Cómo los refaítas, sabiendo que estos pueblos surgieron después del diluvio y a la luz de la palabra, los únicos sobrevivientes fueron Noé y su familia, teniendo en cuenta que estos pueblos son combinación de los Nefilín y el hombre? Hay varias respuestas. Esta es una pregunta que tiene varias respuestas, que en su mayoría, hermanos, yo pensaría que son especulativas, porque hay cosas que la Biblia no responde claramente. Entonces las varias posiciones son especulaciones en cuanto a la evidencia que hay en la Biblia. Entonces hay algunos hermanos que interpretan el asunto así: hubo mezcla de los ángeles con los hombres antes del diluvio y después del diluvio. ¿Sí? Esa es una interpretación. ¿Por qué? Porque vemos Nefilín antes y Nefilín después. Entonces puede ser que la caída de estos ángeles pueda haber sido en varias partes. Es una posición. Otra es que el pasaje nos dice que hombres sobrevivieron: Noé y su familia al diluvio. Pero ahí no se resalta si otras criaturas sobrevivieron. El hermano Gino, él respondía a esta pregunta de la siguiente manera: como eran Nefilín o gigantes, eran una mezcla híbrida entre hombres y ángeles. Entonces se habla mucho hoy en día de reptilianos, ¿sí? Entonces, como son esa mezcla, decía él, entonces ellos podrían sobrevivir en el agua. Esa es otra interpretación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno puede ver en las Escrituras? Que habían antes y habían después. Las maneras como estaban antes y después, yo pienso que quedan en el ambiente de la especulación. Y como decía C.S. Lewis, si nosotros somos bíblicos, deberíamos hablar hasta donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y hay cosas que Dios dejó en el ambiente de los misterios. Entonces nosotros también deberíamos aprender esas cosas, a dejarlas en ese ambiente. Yo pienso que a veces nosotros tenemos una tendencia, una curiosidad en asuntos donde Dios no habla, y los asuntos que Dios habla casi no nos interesa conocerlos a profundidad. El texto, hay muchas interpretaciones en base al silencio de la Biblia. El texto de la Biblia en Génesis 6 es muy claro de la procedencia de los Nefilín o los Nefileo, verbo que significa los caídos. Más adelante el Espíritu Santo nos lleva al diluvio y toda forma de vida, en todo lo que había aliento, desaparece. Luego, en el libro de Génesis, en los tiempos de Abraham, aparecen los gigantes otra vez, los refaítas. Y si usted lee Deuteronomio 2, los semitas, los hijos de Aná o los anaseos, los sonsomeos, eran tribus enteras de gigantes, hermano. Pero pasa algo. El texto no dice cómo aparecieron después del diluvio. El texto dice, en los tiempos de Noé, presenta algunas evidencias, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso es lo que dice el texto, síguelo leyendo. Pero después no dice nada.
yo siento que hay que respetar ese silencio de la Biblia. Sea que, como dicen algunos, Alducin dice que se metieron debajo de la tierra y ya sobrevivieron. Otros, como nuestro hermano Gino, dice que sobrevivieron al diluvio. Pero no podemos afirmar ninguna de las dos. Solo podemos decir, sucedió algo, que el Espíritu Santo cayó en cuanto a la manera como nuevamente aparecen tribus enteras de gigantes. Ya. Amén, hermanos. Y resulta que generalmente nosotros somos apasionados por las cosas que no dice la Biblia, ¿cierto? Sobre todo escatología, sobre todo estas cosas. Entonces, vamos a respetar el silencio de la Biblia. Amén, hermano. Listo. La siguiente pregunta es: ¿de dónde salen los 124,000 y quiénes son? Aquí dice 124,000. No, sí. Yo creo que hay 144. No salen, no aparecen en la Biblia. No hay 124,000. Hay 144,000. La siguiente pregunta. Yo pienso que el pasaje de Apocalipsis, nosotros debemos leer Apocalipsis de la manera que Dios lo inspiró, ¿no? Y el lenguaje simbólico en Apocalipsis es característico de todo el libro. El Señor habla a través de señales. Pero lo que nos dice Apocalipsis, al hacer diferencia de estos 144,000, que 12,000 son de cada una de las tribus de Israel, es mostrándonos prácticamente lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10 y 11. Va a haber un remanente de judíos que se conviertan cuando suceda la consumación del tiempo de los gentiles y el Señor se vuelva a Israel y Israel sea salvo. Entonces, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, es el remanente de Israel que va a ser salvo en los últimos tiempos. Amén. Que serán judíos cristianos, seguramente, que serán judíos arrepentidos, seguramente, y que serán judíos que darán testimonio del Señor y sufrirán por ese testimonio. Sí. Amén. 12,000 sellados de cada tribu. Y la particularidad del sello, ese es el sello de Dios, hermano. Entonces son judíos, completamente claro, en un tiempo donde Romanos lo explica, que Israel se volverá al Señor. Amén, hermanos. Listo. Esta pregunta dice así: el Señor tiene una esposa, ¿la novia va a reinar con él? Bueno, yo entiendo un poquito la pregunta que la persona que la escribió me hacía. A veces se hace la diferencia, hermanos, de que una es la novia y otra es la esposa, ¿sí? Entonces la que va a reinar es la esposa, entonces la novia es otra entonces como si se hiciera diferencia de una clase de cristianos que son esposa y otra clase de cristianos que son novia. De pronto usted ha estado en esa discusión. Yo pienso que la pregunta está relacionada a ese asunto. Y lo que nosotros debemos entender, que a veces no se entiende, es que el Señor, para representar el reino de los cielos, Él usa varias figuras, que son figuras complementarias de realidades espirituales. ¿Cómo así? A veces la iglesia es comparada con siervos, a los que se le entregó unos bienes. A veces la iglesia es comparada con vírgenes que están esperando el acontecimiento de una boda. A veces la iglesia es comparada con una tierra. Pero nosotros debemos entender que esas figuras o parábolas solo enriquecen el conocimiento del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el cristiano es siervo, ¿no es esposa? Si el cristiano es virgen, entonces no es esposa. ¿Sí está entendiendo la pregunta? El cristiano, por un lado, él es siervo. Por otro lado, él es una figura de una esposa. Por otro lado, es una figura de un amigo. Por otro lado, es la figura de un trabajador. Por otro lado, es la figura de una casa. ¿Me está entendiendo? Pero cada una de esas figuras representan una realidad espiritual que el Señor quería
mostrar en una parábola. Entonces la de la boda representa que sí, la iglesia algún día se va a casar con Cristo. La de las vírgenes sensatas representa unas mujeres que están a la expectativa de un gran acontecimiento. Otra realidad. La de los siervos, unos hombres que se dejaron acá para trabajar mientras su Señor viene y cuando Él venga les va a pedir cuentas. Entonces cada una de estas parábolas representa una realidad espiritual que debe ser entendida en su contexto. Porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos al interpretar las parábolas. Las sacamos de su contexto y le quitamos su enseñanza y la mezclamos a veces con otras parábolas. ¿Sí? Porque entonces habría contradicción, porque en una parábola dice que a mí me dio una mina y a otro otra mina y a otra, pero en una parábola dice que a uno le dio 10 talentos, a otros 5 talentos y a otros 2 talentos. O sea, en un lado me dice que a todos les dio lo mismo y en otro lado me dice que a uno les dio más y a otros menos. ¿Se contradicen? No, se complementan. Porque hay aspectos de la vida cristiana que a todos nos dio lo mismo. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos a Dios el Padre, todos hemos sido bautizados con el mismo bautismo, todos tenemos la misma salvación y la misma fe. Pero en otros aspectos no todos tenemos lo mismo. A algunos se les dio más dones, otros se les dio más, otros entendieron más. Entonces al que más se le da a pedir. Entonces esos aspectos diferentes de las parábolas son complementarios y generalmente muestran muchas realidades espirituales que el Señor quiso enfatizar. No sé si... 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, hermanos. Bueno, esta pregunta yo creo que la hizo un niño. ¿Quién creó a Dios? ¿Nos podemos esconder de Dios? Nadie creó a Dios. Sí, según la visión bíblica cristiana de Dios, Dios es un ser eterno. Por ende, Él no tiene comienzo ni fin de días. Por ende, Él siempre ha existido y Él es anterior a todas las cosas. Entonces lo que nuestros niños necesitan entender cuando hacen esas preguntas es los atributos de Dios. Y uno de esos atributos claro que enseña las Escrituras es que Dios estaba antes de todas las cosas. La Biblia enseña de que Dios es un ser eterno. Y la otra pregunta, porque los papás yo pienso que deberían estudiar esos libros de los atributos de Dios para responder preguntas a sus hijos. Si Dios nos ve en todo lado, si nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder. Aunque intentemos, ¿se acuerda que Adán y Eva se intentaron esconder de Dios? Pero el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Por qué te escondes? Entonces, otro de los atributos que nos hablan las Escrituras de Dios es que Dios es omnisciente. Quiere decir que Él está presente en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Quiere decir que Él conoce todas las cosas plenamente y a la perfección. Entonces esos atributos nos muestran también la grandeza de nuestro Dios, su gloria, y también nos llevan a conocerle y a temerle como Dios. Entonces mamás y papás y hermanos que enseñan niños tienen que prepararse. Las preguntas teológicamente más difíciles vienen de la boca de los niños y de los que maman. Entonces necesitamos aprender a enseñarles teología propia, atributos divinos, de una manera que ellos los puedan entender. Porque Dios también nos dio la capacidad de alguna manera en nuestra mente de entender un poco esas grandezas inconmensurables del ser divino. Pero son preguntas importantes, ¿no? Son preguntas que vale la pena considerar. Hermanos, vamos a hacer 2 preguntas más por el tiempo. Amén. Amén, hermano. Entonces, si no salió sus preguntas, las vamos a guardar porque ahorita vamos a comenzar a hacer un programa, oren por nosotros, de respuestas de tesoros cristianos semanal. Entonces ahí vamos a ir dejarlas para el baúl de las preguntas que vamos a estar respondiendo el próximo año. Amén, hermanos. Listo. Entonces, ¿cuántos días duró Job con la prueba? ¿Cuál fue la razón por la que Job hizo pacto con sus hijos? Por sus. Aquí, bueno, sí. Según los primeros versos de Génesis 1,
la tierra se tornó desordenada y vacía. ¿Cuál fue la razón de este suceso? 3 preguntas. Son 3. Puedes escoger. Yo pienso que las 2 primeras podríamos obviarlas, que no son Sí, tan importantes. De pronto dejarla de... la última. Según los primeros versos de Génesis 1, la tierra se tornó desordenada. Y escoge otra. Sí, escoger otra. Pero puedes responder eso, ¿no? Sí. Existen 2 escuelas de interpretación en cuanto a la palabra, el verbo ayetá. Se volvió, se tornó. Hay 2 traducciones, la Biblia textual, la tercera edición, y está la versión recobro, no sé si la han escuchado, del Antiguo Testamento. Son las 2 únicas versiones que yo conozco que traducen la tierra se volvió. Y colocan uno de nuestros hermanos muy queridos que tiene esta escuela, es el hermano Nitu Chen, Washman Nee. Él enseña en su libro, creo que es La Iglesia Gloriosa, me parece, no recuerdo. Él enseña que el verbo que se utiliza ahí es el mismo que se utilizó cuando la esposa de Lot se volvió una estatua de sal. No lo era y se volvió una estatua de sal. Otro sector del cristianismo erudito dice que el verbo no significa que se volvió, se convirtió. Entonces, unos dicen que se convirtió o se volvió es por causa de un juicio que se hizo contra las huestes celestiales por la rebelión de Lucero. Pero el texto no lo dice. Listo. Y la segunda es que Dios estaba empezando a formar las cosas. Unos se apoyan en la interpretación que se volvió, es porque Isaías dice que Él no creó la tierra para que estuviera desolada y vacía, y utiliza casi las mismas palabras. Entonces dicen, Dios no la creó así, entonces la tierra se volvió. Entonces otros eruditos en hebreo dicen, no, Dios era formando, y ese fue el proceso en el que ese momento se encontraba, la tierra, ¿cierto? Entonces, yo personalmente en algún momento me definí porque la tierra se había vuelto, pero estudiando un poco más el asunto, estoy en una situación donde no me puedo definir. Amén. Si alguien tiene la respuesta, para que le ayude al hermano. Amén, hermanos. Bueno, la última pregunta es: si el juzgar es malo, ¿por qué juzgamos tanto a otras religiones? Creo que está mal. O sea, sí, la pregunta no está bien formulada desde el punto de vista de la Biblia. La escritura enseña que juzgar no es malo. Lo que pasa es que hay 2 partes de la Biblia, entonces se entra en confusión. Una dice en Mateo, no juzguéis, ¿cierto? ¿Para qué? Pero también en las escrituras muestra de que en la iglesia en Corintio había problemas porque nadie era espiritual para juzgar las cosas, ¿cierto que sí? Entonces lo que nosotros tenemos que entender que esto es un asunto, una lucha espiritual, y esta es una de las maneras de nosotros presentar esta lucha espiritual. Cuando nosotros hablamos de otras religiones, están utilizando la palabra completamente adecuada, religión, del latín religar, volver a unir. Las religiones son el esfuerzo del hombre por volver a llegar a Dios, a una deidad, ¿cierto? ¿Qué hemos entendido nosotros entonces? No es que juzguemos las personas, sino que muchas de las religiones, preste atención, son doctrinas de demonio. Tenga cuidado con eso. Afectan el fundamento de la iglesia. Generalmente la mayoría de religiones atacan el fundamento de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no la estamos juzgando, sino que estamos diciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto que sí? Entonces yo creo que la pregunta tiene que formularse bien y tenemos que entender, por ejemplo en el caso nuestro, que acabamos de ver una serie de heresiología, nosotros estamos evidenciando las obras de las tinieblas. Entonces yo creo que
hay que establecer bien la distancia y la brecha y poder entender qué es juzgar cuando se refiere a eso. Nosotros estamos estudiando con los hermanos acá en la localidad el Evangelio de Lucas, y ese fue uno de los temas que estudiamos hace tal vez 20 días, el versículo de no juzguéis para no ser juzgados. Y cuando usted estudia el versículo completo, primero que todo Jesús está tratando el espíritu hipócrita de los religiosos. ¿Cuál era el espíritu hipócrita de los religiosos? Que ellos veían el pecado en los demás y no veían el pecado suyo, porque eso está ligado a unas palabras. Hipócrita. ¿Cómo vas a quitarle la paja del ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga grande? Saca primero la viga de tu ojo y entonces, pudiendo ver, podrás ayudar a tu hermano. Entonces, ese no juzgar habla de la actitud severa del hombre religioso que quiere tratar el pecado en los demás, pero no quiere tratar el pecado suyo. Que quiere volverse juez de los demás solo con el fin de manifestar que él es mejor que los demás, pero no tratar el suyo. Entonces, en ese contexto el Señor dice que no debemos hacer ese juicio. En ese contexto de religiosidad, de soberbia y de creernos mejor que los demás. Pero el mismo pasaje es interesante, que dice que cuando usted trate lo suyo, usted va a poder tratar de ayudar a su hermano. Ese es el contexto de ese versículo. Pero la Biblia en otros contextos nos manda a juzgar. El hermano decía 1 Corintios, donde hay problemas entre los hermanos y no hay quien juzgue. En otros contextos la Biblia ve que muestra a los apóstoles juzgando. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo juzgando severamente a los judaizantes y poniéndolos bajo la maldición de Dios porque ellos pervirtieron el evangelio. Entonces vemos que Pablo está haciendo un juicio severo contra la falsa doctrina, porque la falsa doctrina pervierte las iglesias. No solo vemos a Pablo juzgando a los falsos apóstoles, vemos a Pablo juzgando a Pedro. ¿Recuerda el pasaje? Porque él se comportó de una manera que él estaba, ¿qué? Manchando el evangelio. Entonces hay cosas que sí debemos juzgar. Es más, la Biblia nos manda a juzgarlas. Por ejemplo, 1 Corintios, Pablo manda a la iglesia a juzgar el pecado en uno de sus miembros. Pablo manda a los Gálatas a juzgar la falsa doctrina de los judaizantes. ¿Sí me está entendiendo? Jesús reconoce en Apocalipsis 2 y 3 que una iglesia probó a los apóstoles y los halló mentirosos, a unos falsos apóstoles, claro. Entonces, la Biblia no anula ni el criterio personal del individuo para juzgar ciertas situaciones, porque si Dios nos hizo a imagen y semejanza a Él, podemos dar criterios y dar juicios. La Biblia no nos manda a ser tolerantes con la falsa doctrina, con las falsas prácticas, con los pecados y mucho menos con las falsas religiones. El contexto de no juzguéis es un contexto de relacionamiento entre hermanos, donde un hermano quiere tratar el pecado de otro cuando él tiene peores cosas. Ahí sería un acto sumamente hipócrita tratar el pecado de otro. Pero en otros contextos la Biblia no solo nos llama, sino a veces aplaude cuando los cristianos, las iglesias y mismo los apóstoles trataron seriamente cosas que son dignas de ser juzgadas. Ese no juzguéis ha causado un gran mal en su mala interpretación en la iglesia de nuestros días, tanto que se tolera el pecado, falsos predicadores, falsas prácticas, se tolera el mundo y se anula la responsabilidad de los creyentes de tener criterios dirigidos por la palabra, por el Espíritu y por la doctrina para no tratar ciertos asuntos que deberíamos tratar. Yo pienso que Satanás, malinterpretando ese pasaje, ha causado mucho mal en nuestra generación. Y muchos cristianos son culpables de usar ese versículo fuera de contexto, queriendo quitar la responsabilidad que otros tenemos de juzgar cosas que la Biblia juzga. Amén. Amén. ¿Vemos por qué es tan importante la buena interpretación de la Biblia?
¿Sí? Estamos entendiendo con esto que estamos viendo acá, porque hay veces hay un esfuerzo en tratar de poder interpretar correctamente un texto de la Escritura, porque una mala interpretación, mire lo que nos da como resultado, ¿cierto? Primera Corintios 5, 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero en presente en espíritu, y ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, pero ¿usted no ha leído lo que dice Mateo? No juzguéis para no ser juzgado. ¿Sí entendemos? Sí. La iglesia está en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Entonces hay que partir desde el punto de vista de una correcta interpretación de Mateo 7. Sí. Para poder, cuando se interpreta correctamente Mateo 7, el resto de la escritura en relación con ese tema va a abrirse en el corazón nuestro. Y vamos a entender nuestra posición en cuanto a ese tema. Amén. Y hay un pasaje paralelo que dice el Señor: juzgad con justo juicio. ¿Sí? Amén. Entonces, el mismo que dice no, nos dice hágalo, pero háganlo correctamente. Entonces, la suma de la palabra, hermanos. Satanás es muy sutil en coger un versículo, descontextualizarlo y torcerlo para su propio bien. Amén. Y no solo Satanás, a veces hasta muchos cristianos, hermanos, cogen ese versículo, lo descontextualizan y lo aplican de una manera muy, muy irresponsable. Yo les animaría a los hermanos a escuchar la enseñanza de No juzguéis para no ser juzgados, de la serie El Evangelio de Lucas, porque ahí tratamos un poquito más el asunto con detalle. Quiero leer para finalizar dos textos. 1 Corintios 6. ¿O no sabéis, 6:3, que hemos de juzgar a los ángeles? Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad o la capacidad de juzgar. Un cristiano que no puede ejercer un aspecto que Dios ha delegado a la iglesia, como el juzgar todas las cosas, ¿cómo cree que podrá juzgar a los ángeles? ¿O cómo cree que podrá sentarse en un trono para ejercer un juicio? Consideremos eso, hermanos. Es antibíblico, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Yo creo que hemos llegado a nuestro fin. Hubiéramos querido tener un poco más de tiempo. Quedan un poco de preguntas ahí. Si usted no se le respondió su pregunta, échele la culpa a Cristian. No, pero vamos a tratar de hacerlo después de otra manera. La idea es que estos espacios, bueno, si el Señor lo permita, más regularmente podamos tenerlos juntos. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer una oración final. No se pare, no haga ruido. Vamos a terminar orando para encomendar al Señor este tiempo. Agradecemos la visita de nuestro hermano, de los hermanos que pudieron estar de Soacha, de Villavicencio, los hermanos de Faca que nos visitan también. Amén. Y los hermanos pues claramente aquí en la localidad. Bueno, a veces hay que tener un poco de disposición y de anhelo para estos espacios, ¿no? Amén, hermano. Más gracias al Señor que nos da ese deseo. Agradecer también a todos los hermanos el cariño con el que nos reciben. Nos sentimos amados de parte de los hermanos. Para nosotros es muy importante que la comunión entre las iglesias sea entrelazada y sea fortalecida, y precisamente estos espacios son para esto, mis hermanos. Amén.